El clic del cerrojo sonó como un disparo en la cocina vacía. Ivy se quedó congelada, su labio herido ardiendo mientras miraba fijamente la pesada puerta de roble. Carmine estaba parado ahí. Era un hombre que tenía jueces de la ciudad en su bolsillo y ordenaba ejecuciones antes de tomarse el café de la mañana. Nunca había puesto un pie en el área de servicio, hasta esa noche. No gritó. No sacó ningún arma. Solo se quedó mirando el moretón morado fresco que Ivy tenía en el cuello, y le hizo una sola pregunta: ¿quién te hizo esto? Las 3 de la madrugada es una hora muerta. Es el momento en que la adrenalina del día se ha evaporado por completo, dejando atrás solo la realidad cruda y dolorosa de los huesos cansados. Ivy estaba parada frente al enorme fregadero industrial de la cocina, en el sótano de la mansión. El agua que corría sobre sus manos estaba helada, pero Ivy no ajustó la llave. El entumecimiento era lo único que la mantenía con los pies en la tierra. En su mano derecha sostenía una esponja áspera, y la arrastraba en círculos violentos y sin sentido sobre la superficie de un sartén de cobre que ya estaba impecable. Ivy no estaba lavando el sartén. Estaba tratando de borrar de su piel la sensación persistente de aquellas manos ásperas. El olor a cerveza barata y rancia. La terrible certeza de lo pequeña que era cuando la aplastaron contra una pared de ladrillo. Un sollozo ahogado le subió por la garganta. Ivy apretó los dientes contra su labio inferior hinchado para callar el sonido, y sintió el sabor metálico de la sangre. Sus lágrimas caían en silencio, gota a gota, en el agua jabonosa, y desaparecían. Esta cocina solía ser su santuario. El resto de la enorme casa gótica, arriba, era una fortaleza de hombres silenciosos y letales, vestidos con trajes carísimos, moviendo millones de dólares en cargamento ilegal mientras comían platillos de catering. Ivy era solo la empleada, un fantasma con delantal. Mantén la cabeza baja. Limpia. Los zócalos no miran a los soldados. Cobra el sobre con el efectivo los viernes. Ese era el trato. Y era un buen trato, considerando la deuda médica asfixiante que su madre le había dejado. Pero esa noche, el fantasma sangraba. Sus costillas latían con una agonía sorda y rítmica en cada respiración. Su ojo izquierdo se estaba cerrando por la hinchazón, un peso pesado que le tiraba de la mejilla hacia abajo. El cuello de su uniforme gris estaba desgarrado, dejando al descubierto los brutales moretones con forma de dedos que se formaban en su clavícula. Ivy frotó la esponja con más fuerza. Respira. Solo respira. Mañana te maquillas. Mañana usas una bufanda. Las pesadas puertas batientes que daban al pasillo principal chirriaron. Ivy se sobresaltó tan fuerte que casi deja caer el sartén pesado dentro del fregadero. Se dio la vuelta de golpe, con sus manos mojadas goteando sobre el piso de pizarra impecable. Carmine estaba parado en el umbral. El jefe. El arquitecto de un imperio criminal que se extendía desde los muelles hasta la mansión del gobernador. Traía puesto el pantalón de un traje oscuro hecho a medida, la camisa blanca desabotonada en el cuello, la corbata suelta. Se veía agotado. Las sombras bajo sus ojos oscuros eran pesadas, su mandíbula cubierta de una barba de días. Sostenía un vaso de cristal con un dedo de licor ámbar en el fondo. Había venido por hielo, o tal vez solo por un momento de paz y silencio. Definitivamente no había venido a encontrar a la sirvienta llorando sobre el fregadero. Ivy dejó de respirar. Su corazón latía con un ritmo frenético y enfermizo contra sus costillas magulladas. De inmediato bajó la cabeza, un gesto reflejo de sumisión grabado en cada persona que trabajaba en esa casa. Volteó la cara, tratando de esconder el lado izquierdo de su mandíbula en las sombras de las luces industriales del techo. Disculpe, señor, susurró, con la voz rasposa y quebrada. En un segundo dejó de estorbarle. Carmine no se movió. Se quedó completamente quieto, con los ojos fijos en ella. El silencio en la cocina se estiró, pesado y sofocante. El único sonido era el tamborileo áspero del agua fría contra el metal del fregadero. Carmine no dio media vuelta para salir. No le exigió que se fuera. En cambio, entró por completo a la cocina. Estiró el brazo detrás de él y empujó la pesada puerta de roble hasta cerrarla. Clic, le puso el cerrojo. El sonido resonó contra las paredes de azulejo. Fue un sonido final, de trampa cerrada. El estómago de Ivy se hundió.
Nadie le ponía el cerrojo a las puertas de la cocina. No había ninguna razón para hacerlo. Carmine dejó su vaso sobre la isla central de preparación. El tintineo del cristal contra el granito fue agudo. Caminó hacia Ivy. No se movía rápido, pero había una gracia depredadora innegable en sus pasos pesados. No era un hombre grande y corpulento. Era esbelto, forjado por años de estrés y violencia, y se movía con una eficiencia silenciosa que lo hacía infinitamente más peligroso. Ivy presionó su espalda contra el borde del fregadero. No había a dónde ir. Sus manos mojadas quedaron suspendidas torpemente frente a ella. Carmine se detuvo a medio metro, lo suficientemente cerca como para que Ivy pudiera oler el aroma agudo y limpio de su jabón caro, cortado por el olor acre y persistente del cigarrillo y algo metálico. Carmine estiró el brazo por encima de ella. Ivy cerró los ojos con fuerza, esperando un golpe, o algo peor. Pero Carmine simplemente giró la llave del grifo. El agua se detuvo. El silencio repentino fue ensordecedor. «Mírame», dijo Carmine. Su voz era un barítono grave y áspero. No era una petición. Era una orden. Ivy mantuvo la barbilla pegada al pecho, temblando violentamente. «Señor, por favor, ya casi termino. Lamento si lo molesté». Ivy. Carmine sabía su nombre. Ese solo hecho le mandó un frío de terror por toda la columna. El jefe no debía conocer a las sirvientas. Eran intercambiables. «Mírame». Lentamente, con una agonía dolorosa, Ivy levantó la cabeza. Mantuvo la mirada fija en la clavícula de Carmine, incapaz de encontrarse con sus ojos. Carmine levantó la mano. Ivy se encogió hacia atrás, sobresaltada. Carmine se detuvo, con la mano suspendida en el aire por una fracción de segundo, registrando el miedo de Ivy. Luego se movió más despacio, cerrando la distancia hasta que sus nudillos rozaron la mejilla sana de Ivy. Sus dedos bajaron, atrapando su barbilla. Su piel era áspera, callosa, pero su toque era sorprendentemente firme. Le giró la cara hacia la luz fluorescente cruda, obligándola a mostrar el daño. Carmine miró la piel morada e hinchada alrededor del ojo de Ivy. Miró el labio partido, la sangre seca escamándose en su barbilla. Su mirada bajó, recorriendo el cuello desgarrado del uniforme, y las marcas brutales de dedos aplastadas en su garganta. Durante 10 segundos, Carmine no dijo absolutamente nada. No jadeó. No frunció el ceño. Su expresión se mantuvo aterradoramente en blanco, una máscara de piedra fría y dura. Pero la temperatura del cuarto pareció bajar 10 grados. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Carmine. La pregunta fue suave, casi un susurro, pero cargaba el peso de un yunque cayendo. La garganta de Ivy trabajaba frenéticamente tratando de tragar saliva. El instinto de mentir era absoluto. Sobrevivir en ese mundo significaba mantener la boca cerrada. Los hombres que trabajaban para Carmine eran despiadados. Si Ivy delataba a alguien, no solo perdería el trabajo. Probablemente terminaría flotando en el puerto. «Nadie», dijo entre dientes. La mentira sonó patética hasta para sus propios oídos. Me caí en las escaleras de servicio. Soy torpe». El pulgar de Carmine se movió, quedando apenas a un par de centímetros del moretón profundo en la mandíbula de Ivy. «¿Te caíste?». «Sí». «Te caíste por las escaleras, y las escaleras te salieron dedos y te ahorcaron». Su tono era conversacional, sin ninguna burla, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Carmine estaba tratando la mentira de Ivy con precisión clínica, como si la estuviera diseccionando. «Me golpeé el cuello con el barandal», susurró a Ivy, y una lágrima fresca se le escapó del ojo sano. «Por favor, señor, no es nada. Voy a limpiar esto y me voy». Carmine soltó su barbilla. Dio un paso atrás, metiendo ambas manos en los bolsillos de su pantalón. Miró a Ivy, la miró de verdad. Vio la tela barata y desgastada de su uniforme, el agotamiento tallado en su rostro joven, el terror puro que irradiaba de ella en oleadas. «¿Crees que soy un hombre estúpido, Ivy?». «No, no, señor, jamás». «Entonces, ¿por qué estás insultando mi inteligencia en mi propia casa?». No levantó la voz, pero el reproche le pegó a Ivy como un golpe físico. Ella se rodeó la cintura con los brazos,
protegiendo instintivamente sus costillas magulladas. Porque necesito este trabajo, soltó a Ivy, con el pánico anulando cualquier filtro. Necesito el dinero. Si causo problemas, me corren. Le debo $50.000 en gastos médicos de mi madre. Si no le pago a la agencia de cobranza antes de que termine el año, me quitan mi departamento. Si pierdo este trabajo, lo pierdo todo. Ivy cerró la boca de golpe, horrorizada por su propio arrebato. Acababa de vaciar toda su miserable historia de vida frente a un jefe de la mafia. Carmine la observó. El silencio se estiró de nuevo. Sacó una cigarrera de plata del bolsillo, la abrió con un movimiento seco y extrajo un solo cigarrillo. Se lo puso entre los labios y lo encendió con un encendedor pesado de bronce. La llama iluminó por un instante la geometría fría y dura de su rostro. Exhaló una bocanada de humo hacia las rejillas del techo. ¿Crees que quien te puso las manos encima va a detenerse porque te quedaste callada? Preguntó Carmine, cortando el humo con su voz. Ivy miró al piso. Estaba borracho. Fue un error. Los hombres así no cometen errores, dijo Carmine con frialdad. Toman decisiones. Y las siguen tomando hasta que alguien los detiene. Le dio otra calada al cigarrillo, sin quitarle los ojos oscuros de encima ni un segundo. Trabajas para mí. Estás bajo mi techo. Eso significa que estás bajo mi protección. No importa si limpias los pisos o llevas las cuentas. Alguien entró a mi casa, agredió a mi empleada, y pensó que se iba a salir con la suya. Eso es un problema para mí. Ivy negó con la cabeza, aterrada por la violencia que se asomaba justo debajo de su calma exterior. No pasó dentro de la casa. Pasó afuera, junto a los contenedores de basura, cuando sacaba la basura. Señor, por favor. Carmine dio un paso más hacia adelante. El espacio entre ambos desapareció. Estiró la mano y la sujetó suavemente del hombro, girándola apenas para que tuviera que mirarlo. No te lo voy a preguntar de nuevo, Ivy. Y no te estoy dando opción, su voz era baja, vibrando en su pecho. Quiero un nombre. Dame el nombre y vuelves a lavar los trastes. Te vas a tu casa y nunca más piensas en esto. Niégate a darme el nombre, y voy a mandar a mi equipo de seguridad a revisar las cámaras del callejón. Voy a averiguar quién fue antes del amanecer. Pero si tengo que hacer eso, te voy a correr antes de que salga el sol, por mentirme. El aliento de Ivy se cortó. Carmine la tenía atrapada. Ella lo miró a los ojos buscando un farol, alguna señal de que solo estaba imponiendo su peso, pero no encontró nada más que una certeza fría y absoluta. Carmine no hacía amenazas vacías. Si se lo digo, susurró a Ivy, con la voz temblando tanto que apenas podía formar las palabras, me va a matar. Él dijo que lo haría. No lo hará. Tiene un arma. Es uno de los suyos. Ivy se detuvo, mordiéndose el labio. Los ojos de Carmine se entrecerraron, apenas 1 milímetro. El cambio en su rostro fue mínimo, pero el peligro se disparó. Uno de mis hombres. No era una pregunta. Carmine ya había conectado las piezas. Ivy dejó escapar un suspiro roto, derrotado. Sus hombros se hundieron y la última pizca de resistencia se desvaneció. Estaba agotada. Estaba dolorida. Y ya no le quedaba ninguna opción. Rocco, susurró en la cocina silenciosa. El nombre quedó suspendido en el aire, pesado y tóxico. Rocco era un ejecutor de nivel medio, un bruto que se encargaba de las cobranzas del East Side. Era conocido por su mano pesada y su absoluta falta de control de impulsos. Le era útil a la organización porque daba miedo, pero era un instrumento tosco. Carmine dio una calada larga y profunda al cigarrillo. Exhaló el humo por la nariz, con el rostro completamente ilegible. No se veía sorprendido. No se veía enojado. Se veía como un hombre que acababa de descubrir una termita en el piso de su casa y estaba calculando el costo de la fumigación. Ivy se encogió, esperando que Carmine defendiera a su soldado, que le dijera que seguramente ella lo había provocado, o que simplemente lo dejara pasar como un daño colateral. Se preparó para el desprecio. En cambio, Carmine se dio la vuelta y caminó hacia la mesa de acero inoxidable. Apagó el cigarrillo a medio fumar en un cenicero pesado de cristal, moliendo la brasa hasta convertirla en ceniza negra, con una fuerza lenta y deliberada.
Cuando volteó de nuevo hacia Ivy, la temperatura del cuarto había caído por completo. El jefe callado del traje arrugado había desaparecido. En su lugar estaba el depredador supremo del bajo mundo de la ciudad. Cuéntame exactamente qué pasó, ordenó Carmine. Ya le dije lo que. No me des el resumen, Ivy. Dame los detalles. Sacó uno de los banquillos metálicos de debajo de la isla y se sentó, apoyando los antebrazos en los muslos, acercándose a la altura de los ojos de Ivy. Mírame. Cuéntame paso a paso. Empieza desde que sacaste la basura. Ivy tragó saliva con dificultad. La atención absoluta que Carmine le dirigía era abrumadora, pero extrañamente ya no le intimidaba. Se sentía como un ancla. Por primera vez en toda la noche, Ivy no se sintió completamente sola. Tomó una respiración temblorosa y comenzó a hablar. Era como la 1 de la madrugada. Saqué las bolsas pesadas por la puerta de servicio, hacia los contenedores. Está oscuro ahí afuera. El foco de la puerta lleva una semana fundido. Ivy hizo una pausa, limpiándose una lágrima de la mejilla. Tiré las bolsas. Cuando me di la vuelta, ahí estaba él. Rocco. Olía a whisky. Me acorraló contra la pared de ladrillo. Carmine se quedó perfectamente quieto, absorbiendo cada palabra. ¿Dijo algo? Dijo que le debía algo por dejarme trabajar aquí. Que al jefe no le importaban las sirvientas, pero que a los soldados había que mantenerlos contentos. La voz de Ivy bajó a un susurro humillante. Trató de meter las manos bajo mi uniforme. Yo me resistí. Lo empujé. Ahí fue cuando me golpeó. Ivy se señaló el ojo. Me golpeó con el puño cerrado. Caí contra el barandal de metal. Me agarró del cuello, me levantó, y me dijo que si gritaba me iba a disparar en el estómago y me iba a dejar entre la basura. Me dijo que iba a volver a mi departamento el viernes para terminar lo que había empezado. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. El zumbido del refrigerador industrial en la esquina de pronto sonó como un motor de avión. Carmine volvió a mirar los moretones en el cuello de Ivy. Las marcas de dedos. La evidencia de un hombre más grande y más fuerte tratando de arrancarle la vida a una mujer que solo intentaba pagar la deuda médica de su madre. Carmine se puso de pie. El banquillo metálico raspó contra el piso, un sonido áspero y violento que hizo que Ivy se sobresaltara. Carmine no caminó hacia ella esta vez. Caminó hacia el fregadero. Metió la mano en el lavabo, pasando por encima del sartén de cobre, y sacó una toalla blanca limpia. Abrió el agua caliente, empapó la toalla, y la exprimió con una precisión extrema. Volvió con Ivy y presionó la tela tibia y húmeda contra su labio sangrante. Ivy jadeó, sus manos volando hacia arriba, pero no lo apartó. La calidez de la toalla era un contraste sorprendente con el agua helada que había estado usando antes. Sosténla ahí, le indicó Carmine, con la voz notablemente calmada. Ivy tomó la toalla y se la presionó contra la boca, con los ojos muy abiertos mientras lo observaba. Carmine dio un paso atrás y miró su reloj. Era una pieza pesada de platino. Las 3:45 de la mañana, dijo, sin levantar la vista del reloj. Debes $50.000 en deudas médicas. Sí. Dale la información de la agencia de cobranza a mi contador. El señor Vance. Carmine se detuvo, apretando la mandíbula ligeramente, como si hubiera cometido un desliz. Se corrigió con suavidad. Dásela a mi contador, el señor Rossi, mañana en la mañana. La deuda se saldará antes del mediodía. Ivy bajó la toalla, mirándolo en absoluto shock. ¿Qué, señor? No, no puedo aceptar eso. Yo solo quiero trabajar. No es una oferta. Es una compensación laboral. Te lastimaron en mi propiedad, uno de mis perros lo hizo. Yo pago por mis desastres. Carmine caminó hacia la pesada puerta de roble. Estiró la mano y agarró el cerrojo, girándolo con un clac metálico fuerte. Abrió la puerta, dejando que la luz tenue del pasillo se derramara en la cocina iluminada. Se detuvo en el umbral y volteó a verla. Sus ojos estaban vacíos de cualquier luz, un vacío oscuro e insondable que prometía destrucción absoluta. Cierra esta puerta detrás de mí, Ivy. Ponle el cerrojo. No se la abras a nadie más que a mí. No salgas a limpiar.
Siéntate en ese banquillo y sostén esa toalla en tu cara hasta que yo regrese. Ivy se aferró al borde del fregadero, aterrada por la calma mortal en su voz. ¿A dónde va? Por favor, no haga. Voy a tener una conversación con Rocco, dijo Carmine con suavidad. No va a tardar mucho. Salió al pasillo y cerró la pesada puerta detrás de él. Ivy se quedó paralizada durante 2 segundos antes de lanzarse hacia adelante y ponerle el cerrojo, encerrándose por dentro. Retrocedió de la puerta, con el corazón golpeándole las costillas, escuchando el sonido pesado y deliberado de los pasos de Carmine desvaneciéndose por el corredor. La cocina del sótano era una tumba. Ivy se sentó rígida en el banquillo metálico, con la toalla húmeda presionada contra su rostro. Miraba fijamente la pesada puerta de roble. El cerrojo era un bloque sólido de bronce, hundido profundamente en el marco reforzado. Estaba diseñado para mantener a la gente afuera. En ese momento, sentía que estaba manteniendo al mundo entero a raya. El tiempo se distorsionó. Ivy no sabía si habían pasado 10 minutos o una hora. El refrigerador industrial en la esquina zumbaba con un ronroneo bajo y vibrante que le retumbaba en los dientes. Arriba, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Esta era una propiedad enorme, construida para 50 hombres. Siempre había un murmullo bajo de actividad, el crujido de la grava en la entrada, el golpe amortiguado de botas pesadas sobre el piso de madera, la charla lejana de una televisión en el cuartel de los guardias. Esa noche no había nada. El silencio tenía una textura. Era espeso, deliberado. Era el sonido de una casa conteniendo la respiración. Ivy bajó la toalla. El agua se había enfriado. El sangrado de su labio se había detenido, pero la hinchazón había empeorado, estirando la piel sobre su pómulo. Se abrazó las rodillas contra el pecho, haciéndose lo más pequeña posible sobre el banquillo. Aguzó el oído, esperando un grito, un disparo, el sonido de una pelea. Nada. Esa era la verdad aterradora sobre hombres como Carmine. No gritaban. No rompían muebles. La violencia no era un arrebato emocional para ellos. Era una transacción. Era administrativa. Un golpe sordo y repentino retumbó a través del techo, encima de ella. Ivy se sobresaltó, con la respiración atorada en la garganta. Las motas de polvo bailaban bajo la luz fluorescente, cerca de la rejilla de ventilación. No fue un ruido fuerte, pero fue pesado, como si un costal de harina hubiera caído sobre las tablas del piso. Luego el silencio volvió. Muerto y absoluto. Ivy esperó. La mano le temblaba tan violentamente que tuvo que aferrarse al borde de la encimera de granito para estabilizarse. Su mente corría con escenarios aterradores. Rocco era un hombre enorme. Tenía un arma. ¿Y si le disparaba a Carmine? ¿Y si Carmine estaba desangrándose arriba, y Rocco bajaba a la cocina a terminar lo que había empezado? Ivy buscó un arma con la mirada. El sartén de cobre seguía en el fregadero. Un bloque de cuchillos de cocina estaba al final de la isla. No se acercó a ellos. Si Rocco entraba por esa puerta, un cuchillo de cocina no la iba a salvar. Pasos. Lentos, medidos, rítmicos. Bajaban por las escaleras del sótano. Las suelas de cuero de zapatos caros golpeando el concreto. Tac. 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 Se detuvieron afuera de la pesada puerta de roble. Ivy dejó de respirar. El pecho le ardía. Un solo golpe de nudillos contra la madera. Ivy. Era Carmine. Su voz estaba perfectamente nivelada. No había tensión, ni falta de aire. Sonaba exactamente igual que cuando le había pedido un vaso con hielo. Ivy se bajó del banquillo, con las piernas sintiéndose como gelatina mojada. Tropezó hacia la puerta, sus dedos forcejeando con el cerrojo de bronce. Hizo clic fuerte. Ivy agarró la manija y abrió la pesada puerta. Carmine estaba parado en el pasillo. La luz tenue del techo proyectaba sombras largas sobre su rostro. Todavía traía puestos los pantalones y la camisa blanca desabotonada. La corbata había desaparecido. El saco había desaparecido. No se veía enojado. Se veía profundamente cansado. Los ojos de Ivy bajaron de inmediato a sus manos. Su mano derecha estaba metida casualmente en el bolsillo.
Su mano izquierda colgaba a un costado. Los nudillos estaban en carne viva, raspados violentamente sobre los relieves de los huesos, y el puño de su camisa blanca impecable ya no era blanco. Una mancha oscura y húmeda de carmesí empapaba la tela cara, pegada al gemelo dorado. No era su sangre. Ivy la miró fijamente, y la realidad de lo que acababa de pasar se estrelló contra ella. Náuseas le subieron por el estómago. Carmine pasó a su lado, entrando a la cocina iluminada. Caminó directo hacia el fregadero industrial. Abrió el agua caliente. Ponle el cerrojo de nuevo, dijo por encima del sonido del agua corriendo. Ivy obedeció, poniendo el cerrojo con una mano temblorosa. Cuando volteó de nuevo, Carmine se estaba remangando la camisa. Se echó una cantidad generosa de jabón antibacterial en las palmas y comenzó a tallarse. Se lavó las manos con la precisión meticulosa y metódica de un cirujano. Se restregó los nudillos en carne viva, los espacios entre los dedos, el dorso de las manos. El agua que giraba hacia el desagüe se tornó de un rosa oxidado, tenue. Ivy se quedó parada junto a la puerta, completamente paralizada. Carmine tomó un rollo de toallas de papel, se secó las manos a fondo, y tiró el papel arrugado a la basura. Se recargó de cadera contra el fregadero, cruzó los brazos sobre el pecho, y la miró. Rocco no va a volver al trabajo, dijo Carmine. No dio más detalles. No dijo que Rocco estaba despedido. No dijo que Rocco se había ido. Solo enunció un hecho permanente e inalterable. Ivy tragó el nudo de terror en su garganta. Él está. Ya no es asunto tuyo. El tono de Carmine no dejaba espacio para más preguntas. Miró el rostro golpeado de Ivy, sus ojos oscuros recorriendo la hinchazón. El hielo está en el congelador. Agarra una bolsa. Póntela en el ojo antes de que se te cierre por completo. Se apartó del fregadero y caminó hacia ella. Ivy se tensó instintivamente, aplastando la espalda contra la puerta. Carmine se detuvo. Notó el sobresalto, un músculo se movió en su mandíbula, la única grieta en su fachada estoica. No volvió a intentar tocarla. Mantuvo una distancia deliberada de 1 metro entre ambos. Voy a mi estudio, dijo, con la voz bajando un poco. Tengo llamadas que hacer. A las 6, Gideon va a llegar a la oficina de contabilidad, en el segundo piso. Vas a ir con él. Le vas a entregar tus facturas médicas. No sales de su oficina hasta que te dé una confirmación de la transferencia. ¿Entendido? Sí, susurró Ivy. Ve a tu cuarto. Ponle el cerrojo a tu puerta. Duerme. Carmine estiró el brazo, sin rozarle el brazo, y le quitó el cerrojo a la puerta al mismo. La abrió, salió al pasillo oscuro, y desapareció. Ivy se quedó sola en la cocina, escuchando el goteo del grifo. La casa se sentía completamente distinta ahora. Ya no era solo un lugar donde trabajaba. Era un lugar donde un hombre había sangrado por haberle puesto las manos encima a ella. El sol de la mañana se sentía ofensivo. Se colaba por las ventanas angostas y enrejadas del área de servicio, crudo e implacable. Ivy estaba sentada en el borde de su catre estrecho, mirando el pequeño espejo sobre su cómoda de plástico barato. La adrenalina se había ido, dejando atrás un dolor profundo y persistente. Sus costillas gritaban cada vez que respiraba hondo. El lado izquierdo de su cara era un lienzo de morado y amarillo, feo y moteado. Su labio estaba partido de par en par, sellado por una costra oscura de sangre seca. Se veía como una víctima. Lo odiaba. Se puso de pie, se puso un uniforme gris limpio y fresco. Se abotonó el cuello hasta arriba, haciendo una mueca cuando la tela rígida le raspó las marcas de dedos en la garganta. Se amarró el pelo hacia atrás con fuerza. No se molestó con el maquillaje. No había manera de disimular eso. El reloj en su mesita de noche marcaba las 6:05 de la mañana. Salió de su cuarto y caminó por el largo pasillo alfombrado hacia la casa principal. El turno de la mañana ya estaba despierto. 2 guardias, hombres enormes con trajes a la medida y auriculares, estaban parados junto a la estación de café al final del pasillo. Normalmente no la miraban, o si lo hacían, era una mirada despectiva y prolongada que le erizaba la piel. Ese día, la vieron caminar. Vieron su cara. Ambos hombres dejaron de hablar de inmediato. No se quedaron mirando.
Apartaron la vista por completo, dando un paso sincronizado hacia atrás, pegándose a la pared para darle un camino amplio y despejado. El aire a su alrededor prácticamente vibraba de tensión. Ellos sabían. Las noticias corrían rápido en una organización construida sobre susurros. Sabían que Rocco se había ido. Y al ver la cara de Ivy, sabían exactamente por qué. Ella ya no era solo una sirvienta. Era una mujer a la que el jefe había defendido con violencia. Era intocable. Radiactiva. Ivy mantuvo la cabeza baja, el corazón latiéndole con fuerza, y pasó rápido junto a ellos. Subió las escaleras hacia el segundo piso, con las piernas pesadas. La oficina de contabilidad estaba al final del pasillo, detrás de una pesada puerta de vidrio esmerilado. Ivy tocó suavemente. Adelante, dijo una voz nerviosa. Ivy empujó la puerta. Gideon estaba sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, apilado con libros contables y dos monitores encendidos. Era un hombre delgado y nervioso, de unos 50 años, con lentes gruesos y un chaleco meticulosamente planchado. Era el único hombre en la casa que no cargaba un arma, pero movía más dinero que un banco mediano. Gideon levantó la vista. Cuando vio a Ivy, tragó saliva visiblemente, sus manos suspendidas sobre el teclado bajaron despacio hasta el escritorio. Señorita Ivy, dijo, con la voz demasiado educada, tensa. Ivy nunca antes había hablado con ese hombre. Su magro sueldo se lo entregaban en sobres por medio del ama de llaves. Gideon no trataba con el personal de servicio. El señor Carmine me dijo que viniera a verlo, dijo Ivy, con la voz ronca. Sí, así es. Gideon abrió un cajón y sacó una carpeta manila. No miró su rostro golpeado. Mantuvo los ojos fijos en el borde de su escritorio. Me llamó a las 4 de la madrugada. Sus instrucciones fueron muy claras. Trae los papeles. Ivy metió la mano en el bolsillo de su delantal. Sus dedos rozaron el aviso final, arrugado y aterrador, de la agencia de cobranza. Lo sacó. Era un papel que le había causado meses de insomnio, ataques de pánico y hambre. Era el peso que la había mantenido atrapada en ese sótano. Lo puso sobre el escritorio. Gideon lo tomó con cuidado. Le echó un vistazo a las cifras. $52,410. Para él, era un error de redondeo. Para ella, era una sentencia de muerte. Se giró hacia su computadora. Escribió rápidamente, navegando entre pantallas con eficiencia clínica. El silencio en la oficina solo se rompía por el traqueteo de su teclado mecánico. Número de cuenta, ruta, murmuró Gideon para sí mismo. Presionó una última tecla. La impresora junto a su escritorio cobró vida, escupiendo una hoja blanca y nítida. Gideon tomó la hoja, la selló con un sello de goma pesado, firmó al pie, y la deslizó por el escritorio hacia Ivy. La transferencia está completa, dijo, ajustándose los lentes. La cuenta quedó saldada por completo. La procesarán antes del mediodía. Ya no le debe nada a nadie. Ivy miró el papel. Se sentía como una broma. Estiró la mano, con los dedos temblando, y lo tomó. Transacción aprobada. Saldo, $0. Una ola de emociones abrumadora la golpeó. No era alegría. Era duelo. Era la liberación repentina de una presión que había cargado durante 2 años. Su madre estaba muerta. La deuda había desaparecido. Ella era libre. Una lágrima se le escapó, deslizándose por su mejilla sana. La secó rápido, avergonzada. Gracias, susurró. No me agradezca a mí, dijo Gideon rápidamente, finalmente levantando la vista. Sus ojos tenían una mezcla de lástima y un miedo profundamente arraigado. Yo solo tecleo los números. El jefe dio la orden. Si yo fuera usted, me tomaría el día libre. Tengo que trabajar, dijo Ivy. Señorita Ivy, dijo Gideon, inclinándose un poco hacia adelante, nadie en esta casa espera que usted limpie hoy. Tengo que trabajar, repitió Ivy, con la voz endureciéndose. Dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. No podía volver a su cuarto. Si se quedaba quieta, se iba a quebrar. La rutina era lo único que la mantenía cuerda. Dio media vuelta y salió de la oficina.
Su horario indicaba que le tocaba limpiar el estudio del tercer piso a las 7. El estudio de Carmine. Normalmente, a esa hora él ya estaba en los muelles o en juntas. El cuarto estaría vacío. Ivy sacó su carrito de limpieza del closet del pasillo y lo empujó en silencio por los pesados tapetes persas del tercer piso. Se acercó a las puertas dobles del estudio. Estaban ligeramente entreabiertas. Empujó la puerta, esperando encontrar un cuarto vacío. Carmine estaba sentado detrás de su escritorio enorme. No había dormido. Todavía traía la misma ropa, aunque se había cambiado de camisa. Estaba revisando una pila de manifiestos, con una taza de café negro frío junto al codo. La luz de la mañana que le caía encima revelaba las líneas profundas y agotadas alrededor de su boca. Ivy se congeló en el umbral, con las manos aferradas al mango del carrito de limpieza. Discúlpeme. Pensé que ya se había ido. Vuelvo después. Carmine no levantó la vista de sus papeles. Entra. Ivy dudó, y luego empujó el carrito lentamente hacia adentro del cuarto. Mantuvo los ojos en los zócalos, sacando un paño de microfibra y una botella de abrillantador. Caminó hacia los libreros grandes que cubrían la pared del fondo, tratando de ser completamente invisible. El silencio se estiró. No era el silencio aterrador de la cocina la noche anterior. Era un silencio doméstico y pesado, el rasguño de la pluma de Carmine contra el papel, el siseo suave del abrillantador rociando la madera. ¿Gideon arregló lo del libro contable?, preguntó Carmine. Ivy dejó de limpiar el librero. Sí, señor. Me dio el recibo, se giró para mirarlo, manteniendo la distancia. No sé cómo pagarle. No tenía que hacer eso. Carmine finalmente levantó la vista. Sus ojos recorrieron el rostro de Ivy, evaluando los moretones bajo la luz cruda del día. Dejó la pluma sobre el escritorio. No quiero que me pague nada, dijo con frialdad. Yo no hago favores, Ivy. Yo administro activos. Eres una trabajadora confiable. Eres discreta. Una empleada desesperada, ahogada en deudas, es un pasivo. Una empleada cómoda es leal. Fue un gasto de negocio. Era mentira. $50.000 por una sirvienta no era un gasto de negocio. Pero Ivy entendió lo que Carmine estaba haciendo. Le estaba dando una salida. Lo estaba enmarcando como una transacción para que ella no se sintiera en deuda con un monstruo. Aún así, dijo Ivy en voz baja. Gracias. Carmine se puso de pie. Abrió el cajón superior de su escritorio, sacó un pequeño tubo blanco, y lo lanzó sobre la madera oscura. Aterrizó con un clic suave. Árnica, dijo. Para la hinchazón. Póntela 2 veces al día. Y no te abotones el cuello del uniforme hasta la barbilla. Eso llama más la atención a tu cuello que si simplemente lo dejaras abierto. Tomó su taza de café, pasó junto a ella sin esperar respuesta, y salió del estudio. Ivy caminó hacia el escritorio. Tomó el pequeño tubo de crema. Estaba tibio, por el calor de la mano de Carmine. Lo apretó con fuerza, con el pecho magullado latiendo con un ritmo extraño y confuso. Pasó una semana. La propiedad se ajustó a la nueva realidad con una eficiencia despiadada. El nombre de Rocco nunca se volvió a pronunciar. Su casillero en el cuartel de los guardias fue vaciado por 2 hombres silenciosos un martes en la mañana. Sus pertenencias se quemaron en el incinerador de atrás. Fue borrado. En ese mundo, o eras útil, o eras un recuerdo. Rocco no era ninguna de las dos cosas. Para Ivy, el cambio en el ambiente fue profundo. Era un fantasma que de repente se había vuelto sólido. La barrera invisible a su alrededor era impenetrable. Si entraba a la cocina a hacer té, los soldados sentados en la mesa dejaban de hablar de inmediato, tomaban sus platos, y se iban. Nadie la miraba a los ojos. Nadie se le acercaba por accidente en los pasillos angostos. Estaba a salvo. Absoluta e inequívocamente a salvo. Pero el aislamiento era ensordecedor. Ivy se sentía como un arma cargada sobre una mesa de centro. Todos sabían que estaba ahí, y todos estaban aterrados de hacerla estallar. Su rostro estaba sanando. La crema de árnica hacía maravillas. La hinchazón alrededor de su ojo se había reducido a una sombra amarilla, opaca y enfermiza. El corte en su labio había cerrado,
dejando una pequeña cicatriz rosada. Los moretones en su garganta se estaban desvaneciendo en tenues huellas cafés. Era un jueves en la noche, las 11 de la noche. La casa se iba apagando. Ivy estaba en el salón principal, un espacio enorme lleno de muebles de piel y cortinas pesadas. Estaba puliendo los adornos de bronce de la chimenea. Era trabajo sin pensar, el tipo de movimiento repetitivo que dejaba que su cerebro se apagara. Las pesadas puertas de roble del salón se abrieron con un clic. Ivy ya no se sobresaltaba. La respuesta de miedo se le había agotado por completo. Giró la cabeza, con el trapo de pulir en la mano. Carmine entró. Traía un traje negro a la medida, el saco desabotonado. Se veía como si acabara de volver de una noche larga y agotadora. Caminó directo hacia las licoreras de cristal antiguo en el aparador, pasando a su lado por completo. Se sirvió 2 dedos de bourbon en un vaso. Ivy lo observó. Debía haber empacado sus cosas y salido. Ese era el protocolo. No te quedas cuando el jefe entra a un cuarto. Pero no se movió. Carmine tomó un sorbo del bourbon, girándose para ver el cuarto. La vio arrodillada junto a la chimenea. No le dijo que se fuera. Simplemente se recargó de cadera contra el aparador, sosteniendo su vaso. Te están evitando, dijo Carmine. No era una pregunta. Ivy se sentó sobre sus talones, apoyando las manos en los muslos. Sí. ¿Le molesta? Hay tranquilidad, dijo Ivy con honestidad. Prefiero la tranquilidad a la alternativa. Carmine hizo girar el líquido ámbar en su vaso. Te evitan porque ya no conocen las reglas del juego. Rompiste el ecosistema. Un soldado tocó a una sirvienta, y el soldado desapareció. Ahora te miran y ya no ven a una sirvienta. Ven un cable trampa. ¿Está enojado por eso? Preguntó a Ivy, con la voz sorprendentemente firme. Una semana antes, no se habría atrevido a hacerle una pregunta directa. Carmine la miró. Su mirada era pesada, la clavaba en su lugar. Si estuviera enojado, no lo habría hecho. Se apartó del aparador y caminó despacio hacia la chimenea. Se detuvo a un par de metros, mirándola hacia abajo. La luz del fuego parpadeaba sobre su rostro, resaltando los ángulos filosos e implacables de su mandíbula. Ponte de pie, dijo Carmine. Ivy se levantó. No era alta, y parada así de cerca de él, la diferencia de estatura era marcada. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Carmine estiró la mano. No pidió permiso. Su mano se movió con suavidad, con deliberación. Sus dedos rozaron el cuello de Ivy, justo sobre los moretones cafés que se desvanecían. El aliento de Ivy se cortó, pero no dio un paso atrás. Su toque era increíblemente gentil. Era un contraste extraño con la violencia que Ivy sabía que esas manos eran capaces de hacer. Está sanando bien, murmuró Carmine, con el pulgar trazando la línea de su clavícula. Usted me dio la crema, respondió Ivy, con la voz apenas un susurro. El aire entre ellos de pronto se volvió espeso, chisporroteando con una tensión no dicha que no tenía nada que ver con el miedo. Carmine bajó la mano, dando medio paso atrás, restableciendo el límite. Pero sus ojos nunca dejaron los de Ivy. Me preguntaste la semana pasada por qué pagué tu deuda, dijo Carmine, con la voz retumbando bajo en el cuarto silencioso. ¿No creíste mi respuesta? No, no la creí. Cree que lo hizo por lástima. Carmine tomó otro sorbo de su bourbon. Sus ojos estaban oscuros, calculadores. No tengo lástima que repartir, Ivy. Es una emoción inútil. Lo hice porque odio el apalancamiento. Esa deuda era apalancamiento. Te hacía desesperada. Te hacía tolerar cosas que no deberías tolerar. Te hacía dejar que hombres como Rocco te acorralaran en las esquinas porque tenías miedo de perder tu sueldo. Dio un paso más cerca. La línea del límite se volvió a difuminar. Te quité el apalancamiento, continuó, con la voz bajando aún más. Ya no le debes nada al hospital. No me debes nada a mí. Si estás en esta casa, es porque decides estarlo, no por obligación, no por deuda. Ivy lo miró fijamente, con el corazón golpeándole las costillas. Carmine le estaba dando una salida. La puerta estaba de par en par. Ya no tenía deuda.
Tenía ahorros de su último sueldo. Podía salir por las rejas principales mañana en la mañana y no voltear nunca más. ¿Y si me quedo?, preguntó a Ivy. La mandíbula de Carmine se tensó. Miró la boca de Ivy, la pequeña cicatriz rosada en su labio inferior, antes de volver a encontrarse con sus ojos. Si te quedas, dijo despacio, con cada palabra cargando un peso inmenso, entiendes que estás eligiendo pararte dentro del radio de la explosión. Esta vida no se vuelve más suave. Los hombres no se vuelven más amables. Yo no me vuelvo más amable. Usted mató a un hombre por mí, dijo Ivy, quitando de en medio los eufemismos. Maté a una rata en mi casa, la corrigió Carmine, aunque el fuego en sus ojos traicionaba la frialdad de sus palabras. No me romantics, Ivy. No soy un salvador. Sé exactamente lo que es usted. La certeza absoluta en la voz de Ivy lo hizo detenerse. La miró de verdad, viendo más allá del uniforme gris y de los moretones persistentes. Vio a una mujer que se había parado en una cocina de sótano, sangrando y aterrada, y se había negado a quebrarse. Carmine terminó su trago. Dejó el vaso de cristal vacío sobre la repisa pesada de madera, arriba de la cabeza de Ivy. Su brazo le rozó el hombro al hacerlo. Termina de pulir el bronce, dijo, con la voz completamente vacía del peligro que había tenido un momento antes. Luego ve a dormir. Se dio la vuelta y salió del salón. Ivy se quedó junto a la chimenea, con el calor irradiándole la espalda. Miró la puerta por donde acababa de salir Carmine. Pensó en su departamento vacío al otro lado de la ciudad. Pensó en la libertad que le daba la deuda saldada. Tomó el trapo de pulir, se arrodilló de nuevo en la chimenea, y siguió tallando el bronce hasta que brilló. No se iba a ir a ninguna parte. El otoño se desangró hacia el invierno, y la enorme propiedad se endureció contra el frío. La escarcha en las ventanas era espesa, difuminando los bordes filosos de la ciudad más allá de las altas rejas de hierro. Adentro de los muros, el ecosistema se había reorganizado por completo alrededor de una verdad central y silenciosa. Ivy ya no era solo la sirvienta. No tenía ningún título oficial. Seguía usando el uniforme gris. Seguía empujando el pesado carrito de limpieza. Pero el aire a su alrededor había cambiado de manera fundamental. Los guardias le abrían las puertas. El personal de cocina le apartaba platos de comida caliente antes de que los soldados arrasaran con la despensa. Si un recluta nuevo la miraba un segundo de más, un ejecutor mayor y más sabio lo apartaba en silencio y le susurraba una corrección severa. Ella era la mujer por la que el jefe había derramado sangre. En su mundo, eso la convertía en un monumento viviente de la furia territorial de Carmine. Ivy no abusó del poder. Simplemente existió dentro de él, y se quedó. Los momentos tranquilos entre Ivy y Carmine se convirtieron en los pilares arquitectónicos de su nueva vida. Nunca eran planeados. Simplemente sucedían en los márgenes de su agenda caótica y violenta. Una olla compartida de café negro en la cocina, a las 4 de la madrugada. Un asentimiento silencioso en el pasillo cuando Carmine volvía de los muelles, con el traje oliendo a lluvia congelada y diésel. No hablaban de Rocco. No hablaban de los $50.000. Existían en un delicado juego de equilibrio de cercanía. Fue un martes a finales de noviembre cuando el cable se rompió. Ivy estaba en el closet de ropa blanca del segundo piso, contando pilas de sábanas gruesas de algodón. La casa estaba relativamente tranquila. Carmine estaba abajo, en el comedor formal, reunido con una facción de hombres del distrito industrial. Ivy sabía que la junta era tensa. El detalle de seguridad se había triplicado, y los hombres que patrullaban los terrenos cargaban sus rifles a la vista, sin molestarse ya en esconderlos bajo los abrigos. Ivy estiró la mano hacia el estante de arriba para bajar una pila de fundas de almohada. La explosión no sonó como una bomba. Sonó como el cielo rasgándose. Un estruendo sordo y contundente sacudió violentamente las tablas del piso. Los pesados estantes de madera del closet se astillaron, dejando caer sábanas blancas y polvo de yeso sobre su cabeza. El foco esmerilado del techo se hizo pedazos, sumiendo el pequeño cuarto en la oscuridad. Ivy cayó de rodillas, con las manos volando hacia sus oídos cuando llegó una segunda ola de presión. La casa gimió, en una agonía estructural profunda. Luego llegaron los disparos. No era el sonido rítmico y cinematográfico de la televisión.
Era un rugido caótico y sobrepuesto de maquinaria pesada desgarrando tablarroca y carne. Las explosiones le retumbaban en el pecho, haciéndole vibrar los dientes. Alguien gritaba abajo, un sonido húmedo y áspero que se cortó de golpe. Carmine se lo había advertido. Estás eligiendo pararte dentro del radio de la explosión. Ivy salió del closet a gatas, tosiendo por la nube espesa y acre de polvo de tablarroca que llenaba el corredor. Las luces de emergencia parpadearon, encendiéndose, arrojando un resplandor amarillento y enfermizo sobre el papel tapiz antiguo. Al fondo del pasillo, las pesadas puertas de roble hacia la escalera principal habían salido volando de sus bisagras. Ivy se aplastó contra la pared, con la respiración superficial y frenética. No tenía arma. No tenía entrenamiento. Su único instinto era una necesidad primitiva y absoluta de sobrevivir. Se arrastró hacia las escaleras de servicio de atrás, con sus zapatos de suela de goma resbalando sobre los escombros que cubrían el piso de madera. Dos hombres vestidos con equipo táctico oscuro salieron de la oficina de contabilidad, al final del pasillo. No eran los hombres de Carmine. Traían chalecos Kevlar pesados y cargaban subfusiles compactos con silenciador. La vieron de inmediato. Ivy se congeló. El polvo giraba a su alrededor como nieve sucia. El hombre al frente levantó el cañón de su arma, apuntándole directo al pecho. No hubo ninguna duda. Ningún cálculo moral. Ella estaba en la casa, por lo tanto era un blanco. Ivy cerró los ojos con fuerza. Un disparo estruendoso resonó. No fue un susurro silenciado. Fue un rugido masivo y ensordecedor que sacudió el yeso. Ivy no sintió nada. Abrió los ojos. El hombre que le apuntaba había desaparecido, lanzado violentamente hacia atrás contra el marco de la puerta de la oficina por la fuerza del impacto. El segundo hombre giró, levantando su arma, pero otro disparo atronador atravesó el corredor, atrapándolo en el hombro y haciéndolo girar hacia el piso. Carmine salió del humo, en lo alto de la escalera principal. Se veía como una pesadilla. El saco de su traje había desaparecido. Su camisa blanca estaba empapada, con una mancha carmesí extendiéndose por el lado izquierdo de sus costillas. En la mano derecha sostenía un revólver enorme de acero inoxidable. Su rostro era una máscara de asesinato puro, sin adulterar. No revisó a los hombres en el piso. Pasó por encima del cuerpo convulsionante del segundo hombre y caminó directo hacia Ivy. El tiroteo de abajo se intensificaba, un crescendo brutal de violencia resonando por el hueco de la escalera. Carmine lo ignoró. Cerró la distancia entre ellos, sus botas crujiendo fuerte sobre el vidrio roto y la madera astillada. Ivy estaba pegada a la pared, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Carmine llegó hasta ella. No dijo nada. La agarró de los hombros, con un agarre firme, casi doloroso. Sus ojos oscuros recorrieron frenéticamente su cuerpo, buscando sangre, buscando heridas de bala. Le palpó los brazos, revisó su espalda, con las manos moviéndose con una eficiencia desesperada y ruda. ¿Te dieron?, exigió saber. Su voz era un ladrido áspero y roto. No era el tono calmado y calculado que usaba para los negocios. Era pánico puro. No. Jadeó a Ivy, con las manos aferrándose instintivamente a sus antebrazos para sostenerse. No, estoy bien. Estoy bien. Carmine dejó escapar una respiración cortante. La tensión en sus hombros bajó una fracción, pero su agarre sobre ella se mantuvo férreo. Ella miró la sangre que empapaba su propia camisa. Está sangrando, dijo a Ivy, con la voz subiendo de tono. Es un rasguño. No importa. Se metió el revólver pesado en la pretina del pantalón. Tomó la mano de Ivy, entrelazando los dedos con fuerza. Nos movemos ahora. La arrastró por el corredor, alejándose de la escalera principal. Avanzaron por el laberinto del segundo piso, evitando las ventanas abiertas. La casa era una zona de guerra. El olor a pólvora y cobre era sofocante. El humo subía en columnas desde los pisos de abajo, ardiéndole los ojos a Ivy. ¿Quiénes son?, preguntó ella entre dientes, tropezando ligeramente con una lámpara rota. Hombres muertos, respondió Carmine con frialdad. La metió a la suite principal, cerrando de una patada la puerta pesada de caoba detrás de ellos. Le puso el cerrojo y activó la barra reforzada de acero a lo largo del marco.
Caminó hacia la enorme chimenea, estiró la mano hacia arriba, y presionó una secuencia en la repisa tallada de madera. La chimenea de piedra pesada hizo clic, girando hacia afuera para revelar un pasadizo estrecho y oscuro. Un cuarto de pánico construido en los huesos mismos de la casa, para exactamente este escenario. Carmine dio un paso atrás, señalando la abertura oscura. Entra. Ivy dudó, mirándolo. Su rostro estaba pálido bajo la capa de hollín y polvo. La sangre en su camisa se estaba extendiendo, tornando la tela en un negro pesado y mojado. Estaba perdiendo más sangre de la que un simple rasguño produciría. No voy a entrar ahí sin usted, dijo Ivy, plantando los pies. Ivy, entra al maldito cuarto, espetó Carmine, dando un paso hacia ella. El perímetro está comprometido. Va a tomarle 10 minutos a mis hombres despejar los pisos de abajo. Tengo que coordinar. Se está desangrando. He sobrevivido cosas peores. Carmine la agarró de la cintura, levantándola físicamente del suelo para meterla en el pasadizo. Ella luchó, girando el cuerpo y aferrándose a las solapas de su camisa. Si me encierra ahí y usted muere allá afuera, jamás lo voy a perdonar, gritó Ivy por encima del sonido de una explosión lejana. Usted me metió al radio de la explosión. No me deje afuera de él ahora. Carmine se congeló. La miró fijamente, con las manos todavía en su cintura. Los ojos de Ivy estaban muy abiertos, aterrados, pero fieramente desafiantes. Ya no era la sirvienta rota llorando sobre el fregadero de la cocina. Estaba forjada en el fuego que él mismo la había rodeado. La pesada puerta de roble de la recámara de pronto retumbó, alguien lanzando su peso contra ella desde el pasillo. Carmine no dudó. Empujó a Ivy dentro del espacio oscuro y reforzado del cuarto de pánico y entró justo detrás de ella. Cerró la pesada puerta de piedra. El fuerte clac mecánico del mecanismo de cierre interno se activó, sellándolos en un silencio negro y absoluto. El caos de la casa desapareció al instante, reemplazado por el sonido pesado y entrecortado de sus propias respiraciones. Tiras de LED de emergencia parpadearon, encendiéndose, arrojando un tenue resplandor rojo sobre el pequeño cuarto revestido de concreto. Había un catre, un estante de suministros médicos, y un banco de monitores mostrando las cámaras de seguridad de toda la propiedad. Carmine se dejó caer contra la pared fría de concreto, resbalando hasta llegar al piso. La adrenalina se estaba desplomando. Echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Su respiración era húmeda y superficial. Ivy se arrodilló junto a él. El desafío se evaporó, reemplazado por un terror clínico y frío. Quítese la camisa, ordenó. Carmine abrió los ojos, mirándola a través de la penumbra roja. Una sonrisa tenue y sombría le tocó la comisura de la boca. Ahora tú das las órdenes. Quítesela, Carmine, o se la voy a cortar. Él no tuvo fuerzas para discutir. Forcejeó con los botones con su mano buena. Ivy le apartó la mano de un manotazo, sus propios dedos trabajando frenéticamente para abrir la camisa a jalones. La bala había entrado en la parte carnosa del costado izquierdo, justo debajo de las costillas, y había salido por la espalda. No había tocado ningún órgano, pero había desgarrado músculo y vena. La sangre fluía libremente, formando un charco en el piso debajo de él. Ivy se dio la vuelta, abriendo de golpe los contenedores de plástico del estante médico. Tomó vendas de gasa gruesas y una botella de antiséptico de grado médico. Volvió a arrodillarse junto a él. Esto va a arder, dijo, con la voz temblando. Hazlo. Vertió el antiséptico directamente en la herida de entrada. Carmine estrelló violentamente la cabeza contra el concreto. Su mandíbula se cerró de golpe, los músculos del cuello marcándose como cables de acero. Un gruñido bajo y animal se le escapó entre los dientes apretados. Su mano salió disparada a ciegas, agarrando el muslo de Ivy, con los dedos clavándose en su pierna con la fuerza suficiente para dejar moretones profundos. Ivy no se inmutó. Ignoró el dolor en su pierna. Empacó la herida con gasas gruesas, presionando con las manos con todo el peso de su cuerpo para detener el sangrado. Míreme, dijo, con el rostro a centímetros del suyo. Mantenga los ojos abiertos. Míreme. Los ojos oscuros de Carmine encontraron los de ella, nublados por el dolor. Su respiración era rápida. El agarre sobre su pierna se aflojó despacio,
su mano deslizándose hasta descansar pesadamente en el piso. La tengo a usted, susurró a Ivy, con las manos cubiertas de la sangre de Carmine. Lo tengo. En la luz roja y tenue de la tumba de concreto, rodeados de los ecos apagados de su imperio derrumbándose, Carmine miró a la mujer arrodillada en su sangre. Lo sé, dijo con voz ronca. Tomó 2 horas para que los monitores mostraran la señal de todo despejado del equipo de seguridad. El ataque había sido repelido, pero el costo fue devastador. La propiedad quedó gravemente dañada. 6 de los hombres de Carmine murieron. Los intrusos fueron eliminados por completo. La pesada puerta de piedra del cuarto de pánico se abrió con un rechinido. El olor a humo y muerte inundó de nuevo el pequeño espacio. Carmine estaba estable. El sangrado se había detenido bajo las vendas de presión pesadas que Ivy había asegurado. Se negó a esperar al médico privado. Se impulsó fuera del piso, apoyándose con fuerza contra la pared de concreto, con el rostro del color de la ceniza mojada. Ivy se paró junto a él. Sus manos estaban teñidas de un rojo óxido hasta las muñecas. Su uniforme gris estaba destrozado. Que primero revisen los pisos de arriba, dijo, estirando la mano para sostener su peso. Carmine la apartó con un ademán, saliendo del cuarto de pánico por su propia cuenta. La casa está asegurada. Si no lo estuviera, no habrían dado la señal. Caminaron despacio fuera de la suite principal. El pasillo era una ruina de vidrio roto, madera astillada, y tabla roca acribillada a balazos. Los cuerpos ya habían sido retirados, dejando amplias manchas oscuras sobre la madera. El silencio de los hombres sobrevivientes trabajando para asegurar el perímetro era pesado y grave. Nadie los detuvo. Los guardias se abrían como el mar, manteniendo los ojos clavados en el piso. Vieron la sangre en el jefe. Vieron la sangre en la sirvienta. No hicieron ninguna pregunta. Carmine no fue a su estudio. No fue al centro de mando. Caminó despacio, con dolor, por las escaleras de servicio. Empujó las puertas batientes y entró a la cocina del sótano. Estaba intacta. La pesada puerta de roble la había protegido. Las encimeras de acero inoxidable brillaban bajo las luces fluorescentes. Estaba exactamente igual que meses atrás. Carmine recargó su lado bueno contra la isla central, con el pecho agitado por el esfuerzo. Se veía agotado, vaciado por la violencia. Ivy caminó hacia el fregadero industrial. Abrió el agua tibia. Tomó una botella de jabón fuerte para trastes y comenzó a lavarse las manos. El agua que giraba hacia el desagüe se volvió rosa, luego rojo oscuro, luego clara. El zumbido mecánico del refrigerador llenaba el espacio silencioso. Carmine la observó. Observó el ángulo rígido de sus hombros, la manera metódica en que se limpiaba la sangre de debajo de las uñas. No corriste, dijo Carmine. Su voz era áspera, raspando contra el silencio. Ivy se secó las manos con una toalla limpia. Se giró para mirarlo. Estaba exhausta, con los huesos doliéndole por el bajón de adrenalina. ¿A dónde iba a ir? Hubo un tiroteo en el pasillo. Podías haberte quedado en el closet. Pudiste haberte escondido y esperar a la policía. Saliste a gatas hacia el fuego cruzado. Estaba buscando una salida. Me estabas buscando a mí. Ivy dejó caer la toalla sobre la encimera. No lo negó. El tiempo de las mentiras y las evasivas educadas se había quemado junto con las puertas principales de la propiedad. Caminó hacia él, deteniéndose apenas a medio metro. Tú me dijiste que esta vida no se vuelve más suave, dijo en voz baja. Me dijiste que tú no te vuelves más amable. Carmine bajó la mirada hacia ella. Sus ojos estaban oscuros, insondables. La máscara del jefe intocable estaba resquebrajada. Era solo un hombre que casi se había desangrado hasta morir sobre un piso de concreto. Te dije que no me romantizaras. Soy exactamente el monstruo que pensabas que era. Lo sé. Ivy estiró la mano. Sus manos estaban limpias ahora, oliendo a jabón barato. Puso la palma plana sobre el pecho desnudo de Carmine, justo sobre su corazón. Podía sentir el latido pesado e irregular contra sus costillas. Pero ahora eres mi monstruo. Carmine cerró los ojos. Un suspiro entrecortado y tembloroso se le escapó del pecho. Levantó la mano, cubriéndola de Ivy con la suya, grande y callosa,
presionando su palma con más fuerza contra su piel. Esta vez no le ofreció una salida. No le dijo que la puerta estaba abierta. Sabía con certeza absoluta que ella no la tomaría. La deuda no la había atado a él. La violencia no la había alejado. Ivy había mirado las partes más feas y sangrientas de su mundo, y había elegido quedarse a su lado de todos modos. Abrió los ojos. El depredador frío volvió a su mirada, pero ahora estaba templado por completo cuando la miraba a ella. «Te quedas a mi lado», ordenó, con la voz un rumor bajo y posesivo. «Ya no más escondites en el sótano. Ya no más uniformes. Me perteneces. Y cualquiera que se olvide de eso va a terminar exactamente como los hombres que quedaron en el piso de arriba». Ivy no se encogió. No apartó la mirada. Dio un paso más cerca, cerrando el último centímetro de espacio entre ellos, aceptando la realidad permanente y aterradora del radio de la explosión. «Entendido», susurró. Carmine se inclinó, su boca rozando la de ella. No fue un beso gentil. Fue desesperado, posesivo, y supo a cobre y a humo. Fue una promesa firmada con sangre, cerrando la puerta al resto del mundo, para siempre. Y así es como se sobrevive al radio de la explosión. Ivy pasó de lavar sartenes a sostener el corazón del jefe más despiadado de la ciudad. ¿Te gustó este descenso oscuro y crudo hacia la lealtad y la violencia? Si quieres más historias donde los villanos caen más fuerte que los héroes, dale like a este vídeo. Compártelo y suscríbete al canal ahora mismo. Déjanos un comentario abajo, ¿cuál fue tu momento favorito entre Carmine e Ivy? Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo romance oscuro.